Dios te bendiga, pueblo del Señor. Hoy sí predico. Lucas 1:37. Cuando lo tengan me dicen amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo puede leer con fuerza conmigo? Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Puede sentarse. ¿Qué significa la palabra imposible? Que no puede ser, ocurrir o realizarse. Cosa muy difícil de hacer o conseguir. Existen muchas cosas en la vida del hombre que le son imposibles. Pero hay alguien aquí al que usted y yo le adoramos, el cual es experto en hacer posible lo imposible. Y ese es nuestro Dios. Por eso en Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. No dice para el hombre. No dice para la ciencia. Porque usted sabe que la ciencia, por muy grande que sea y por muy lejos que sea, no se compara con el poder del Dios al que usted le sirve. Amén. Por eso en este texto dice, porque nada hay imposible para Dios. Cosas imposibles hechas realidad en la Biblia. Tengo muchas citas, pero no las voy a dar, pero sé que usted ha estudiado la Biblia y va a ir comprendiendo que es bíblico lo que le voy a decir. Abraham y Sara, siendo de 100 años, lograron algo que en ese tiempo era muy imposible ya de conseguir. Y era el gran deseo de Sara, pues le llamaban ya la estéril. Aparte de eso, de ser estéril, ya los años habían avanzado en ella. ¿Por qué? Porque en ella ya no pasaba la visita de cada mes. O sea que como mujer ya estaba prácticamente sellada esa fábrica porque no había periodo. Y si no había periodo, no había tiempo de fertilidad ya en ella. Aparte de eso, estaba sucediendo algo en ellos que por su edad ya solo estaban por amor y compañía. Porque cuando Sara escuchó que le estaban dando el mensaje a Abraham, que de aquí a 1 año tu esposa tendrá un hijo, Sara, ¿qué hizo? Se rió. ¿Y por qué se rió? Porque dijo, ¿cómo volveré yo a tener deleite con mi esposo? ¡Ey! Ya no había deleite. Amén. Entonces dígame usted cómo iban a poder tener hijos. Si ya no existían dos cosas importantes en el matrimonio. Pero como hay un Dios que todo lo puede, lo que le llevó el mensaje de aquí a 1 año, tu esposa será madre, así fue, porque lo que Dios promete, lo cumple. Y la ancianita Sara se rejuveneció. Y el vientre se rejuveneció. Y el esposo tuvo nuevas fuerzas y volvieron a tener deleite. Porque ahí no dice que por el Espíritu Santo. María sí, la madre de Jesús, pero ella no. O sea, volvieron a tener deleite como pareja. Entonces ahí es cuando se cumple la promesa y Dios le da su precioso hijo, que ¿cómo se llama? Isaac. Otra cosa imposible hecha realidad en la Biblia.
la resurrección de Lázaro. Dígame usted, ¿cómo humanamente nosotros, en nuestros ojos, que aún estamos aquí, podríamos ver ese tipo de milagro de alguien que no estaba en la caja, ni en la cama, ni en coma? Estaba enterrado. Y si ya tenía 4 días de fallecido, la gente tenía razón que cuando Jesús les dijo, quiten la piedra, le dijeron, apesta, está hinchado, lleve. ¿Cómo vas a creer si eso apesta? Él tiene tantos días de muerto, eso apesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero él dijo, quiten la piedra. Era el maestro el que estaba dando la orden. Vienen ellos y lo hacen. ¿Y qué sucede? El Dios de lo imposible le ordena al fallecido y le dice, Lázaro, ven fuera. No le ordenó ni a la muerte, no le ordenó ni a la enfermedad que lo había matado, nada que ver. Al muerto, al que había fallecido, le dice, ven fuera. Y sale el hombre. Y sale el hombre. Dele palmas al Señor. Quizás salió vendado, pues era normal. Pero usted cree que apesta, que apestaba. Dígame usted ahí en su dudita ahí, dígame usted, ¿cree usted que apestaba? No, porque lo que Dios hace lo hace bien hecho. Lo que Dios hace lo hace bien hecho. Esos órganos que quizás ya estaban podridos fueron convertidos en órganos nuevos. Esos ojos que quizá ya no servían fueron transformados en nuevos, porque nada hay imposible para Dios. Otro milagro impactante es que un pueblo grande, el pueblo de Israel, pase un mar en seco. Porque no dice que era un rillito, no dice que era una laguna, no dice que era una pocita, era el mar rojo. Y Dios le da la autoridad a Moisés de que pasen. Y dice que cuando ellos ponen el pie sobre las primeras aguas del mar, que cualquiera en la orillita va, sí, la orillita sí. Ponen el pie a la orilla, que empiezan a caminar, el mar se abre paso. Wow, hermano, eso es impactante. ¿Cómo será de fuerte ir caminando, pared de agua aquí, pared de agua aquí? Pero como el Dios al que Moisés servía, el Dios que llamó a Moisés, estaba delante de ellos, ese mar obedeció y se partió, y el pueblo pasó en seco. Cosas imposibles hechas realidad en la Biblia. El nuevo nacimiento que Dios hace en las personas. Usted dirá, no, pastora, si mire, yo me convertí. Pero ¿cuántos allá afuera quizás un día lo vieron tirado y dijeron, ese chara, ese bolo, ese drogo, así va a morir? Ese no sirve. Por eso no damos ni un centavo. Por eso no hay esperanza. Por esa prostituta nadie muere. Esa nunca va a cambiar, así va a morir. Dígame usted, si su Dios que lo llamó no tuvo el poder de transformar su corazón y sus pensamientos, a usted mismo que me está escuchando en este mensaje. Es algo imposible quizá para el humano. Es algo imposible quizá para un padre cuando ve perdido a su hijo.
Hermano, realmente, yo no sé si aquí se ve eso. En Los Ángeles, California, donde yo estuve predicando, me impactó andar debajo de puentes y ver gente que pasó desiertos, quizás sufrió hambre, y irlos a ver ahí temblando de frío, de hambre, drogados, sin sueño, sin esperanza. Pero saber yo que el Dios al que yo predico tiene el poder de darle vida nueva a aquel por quien nadie da nada. O sea que es algo que es impactante. Es impactante. Y no me dejará mentir usted, la mujer pecadora. No me dejará mentir usted con la mujer samaritana, capaz de coquetearle al maestro, pero terminó siendo un evangelista. O sea que el poder de Dios es inigualable. Amén. Hay enfermedades en la Biblia puestas por Dios. Y esta es la del ciego de nacimiento. Él nació ciego, pero era para gloria de Dios. Y Jesús lo sanó. Hay enfermedades en la Biblia puestas por el enemigo. La mujer encorvada, Jesús la enderezó. A Job, el objetivo del enemigo era que este varón blasfemara en contra de Dios. Entonces el enemigo, después de tocar dinero, después de tocarle a la familia, a los animales y todo, también le tocó su piel. Pero Job no pecó, y Jehová se glorificó en él y lo sanó. Amén. Ahora, ¿hay enfermedades por culpa del hombre? Pocos amén, ¿verdad? ¿Hay enfermedades por culpa del hombre? En la Biblia, ¿de quién usted se podría recordar que hay una enfermedad por culpa del hombre? Es una enfermedad de la cual tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, porque aún se puede dar. Y es la de María y Aarón. María y Aarón eran brazos especiales para Moisés. No solo eran sus hermanos, sino eran compañeros de milicia, compañeros de llevar al pueblo de Israel. Pero ellos creyeron que cómo era que el pastor sí podía hablar con Dios y ellos no. ¿Cómo es eso que solo Moisés puede hablar con Dios? ¿Cómo es eso que solo Moisés puede usar a Dios? Puede usar Dios. Pero como delante de Dios usted sabe que Él está con usted desde que se levanta hasta que se acuesta, y ve su caminar, si está bien o está mal. Y ellos dos en secreto murmuraron de su pastor. En secreto. Aquí nadie me escucha. ¿Ya viste cómo se viste la pastora? ¿Ya viste cómo se equivoca la pastora? ¿Ya viste a quienes sí saluda la pastora? ¿Ya viste el pastor a quien sí le da el abrazo y a quien solo le da la mano? ¿Ya viste? Entonces esa murmuración en secreto, en privado, gracias, cayó algo sobre de ellos. Viene el Señor y le ordena a Moisés a llamar a María y a Aarón a un lugar. Y delante de Moisés el Señor descubre lo que aquellos habían estado haciendo en privado. ¿Y qué castigo tuvo María? Hola. ¿Qué castigo tuvo María por murmurar? ¿Cómo? Lepra. Y es lo mismo que te lo voy a decir acá, que tenemos que tener cuidado nosotros hoy en día. Yo soy pastora, tengo 20 años de estar pastoreando y he visto a gente tocar a pastores. He visto gente creerse arriba de los pastores. He visto gente darme un beso y traicionarme como Judas. He visto gente que ha comido a la mesa y a los días, wow, digo yo, pero si esta comía todos los días casi en mi casa, ¿qué le pasó?
Es que caí, fíjese hermana, fíjese que la tentación, me enamoré, pastora, y como usted prohíbe que uno no ande con impíos, entonces yo preferí a mi novio. ¿Te va a ir mal? No, él va a cambiar, dice. No, te va a ir mal, hija, te va a ir mal. Él es drogo, hace caso, él ahorita no está cambiado, yo lo voy a cambiar. Mentiras del diablo. Nadie humanamente puede cambiar a nadie. El que cambia, el que transforma se llama Cristo de Nazaret. Ese es el que transforma. Y ya viene, y como viene y sabe que uno no está de acuerdo, entonces ya empiezan a hablar mal de uno. Es que la pastora, no, yo me salí porque es que la pastora es así, yo me salí por eso. A los días, hermano, la llamada, pastora Dina, sí, me pegó. Pero si apenas 15 días tenés que te fuiste, bandida, me está pegando, pastora. Consecuencias. Lepra. No espere ver lepra física como le tocó a María o a Miriam, como usted le quiera decir. No esperes ver lepra física, y hay que tener mucho cuidado. Mira, hermano, te voy a decir algo. Yo soy pastora y no soy perfecta, y sé que no hay ningún pastor perfecto en ninguna congregación, porque el pastor perfecto es solamente nuestro Salvador. Pero algo sí te digo, que tampoco yo en ningún lado me pueden decir esta oveja es perfecta, no cojea de nada. Es mentira. Porque tanto usted como yo somos humanos, y siempre va a haber algo que vamos a ofender a nuestro Padre. Por eso tú nunca toques a tus pastores a espalda, jamás los toques. Puedes decirme, pero qué pastora, si supiera usted, déjalo. Cuentas yo tengo que entregar si estoy haciendo bien, si estoy vendando las heridas de mis ovejas o las estoy hiriendo, pero esas cuentas yo las voy a dar. No te corresponde a ti como oveja. Amén. Entonces aquí estamos viendo que la lepra que cayó sobre María o Miriam cayó por murmuración. Entonces era una enfermedad causada por el hombre. Pero la dejó con lepra el Señor, la sanó. Otra enfermedad que me pueda usted decir ahorita en este tiempo causada por el hombre. ¿No se atreve? ¿Cuánta gente está enferma de sus pulmones porque se fumaba hasta 3 cajas de cigarro? ¿Cuántas personas le están diciendo ya el azúcar la tenés a nivel? No es necesario que tengas un ingenio de azúcar, pero se siguen empinando hasta la colita que sobra de la pichinguita completa que compran. Y todavía venimos y nos atrevemos a decir, Señor, ¿por qué me diste la diabetes? Te estaban diciendo, eres pre. Ah, no, eso son mentiras. Y tomamos lo que nos están diciendo que nos hace daño. Y nos creemos invencibles, pero nos enfermamos solas. Son enfermedades. ¿Cuánta persona se está enfermando de sus riñones por alcoholismo? No hablemos ni tanto del alcohol, de las bebidas que tomamos, de las cosas que comemos. Nos están diciendo, eres pre. A mí me persigue eso. Así se los digo. A mí me persigue, a mí me ha llegado mire, en cierta ocasión me llegó a 170 y el doctor no tuvo sabiduría porque era diabético. Y cuando me hizo la prueba dijo, Tina, 170, bienvenida al club. ¿Usted cree que yo estaba contenta? Yo estaba temblando porque mi mamá y mi papá son diabéticos. Porque la vecina donde yo iba a ver tele cuando estaba chiquita ya no tenía sus 2 piernas y ya no miraba. Solo era ¿qué te puedo decir? Este tronquito de aquí para acá. Y me dice eso ahí el doctor. Y yo le digo, ¿sabe qué, doctor? Dentro de 8 días yo vengo y no la voy a tener así.
Y para colmo, mi esposo la tenía 150. A los dos no la hicieron. Pero a mí sí me dijeron bienvenida al club. Yo sabía que lo que tenía era por pasarme de lo que estaba comiendo. En la radio, donde teníamos el programa radial Descubriendo la Biblia, en el segundo nivel estaba instalada la radio. Y el palo de mangos, desde el primer nivel, todas sus ramas quedaban en el segundo nivel. Y cada mañana mi esposo y yo llevábamos una matatía. No sé si ustedes las conocen. Pero yo llevaba la mía y él llevaba la de él. Ahí el que agarrara más. Los dos solitos, porque el programa era a las 6 de la mañana. Nadie de los otros programas nos podían ganar. Y penábamos, íbamos temprano para que ni siquiera el programador nos ganara. Era una bolsa o una matatía así, cada uno. Nos cabían 25 mangos. Íbamos a desayunar después de pasar el programa y cada uno, a mí me gusta estar en hamacas y a mi esposo le gusta descansar en perezosa. Él ponía su perezosa a la par mía y yo en la hamaca. Hasta que no quedaba ni un mango. Ni un mango. Haga cuentas usted. 25 mangos. Y usted sabe, no sé si alguien conoce, allá en mi pueblo le dicen mangos de coche, que está ahorita la temporada, Punta María, semilla pacha, dicen que ricos, que dulcísimos, deliciosos. Entonces yo le dije a la hermana, dentro de 8 días yo vengo. Y yo no voy a tener ese azúcar que usted dice que yo tengo alta. Hermanos, solo dejé de comerme esa bolsada de mango y cuando yo regresé la tenía 90. Ahora yo te pregunto, si yo me sigo comiendo esa bolsada de mango, yo fuera diabética. Y sé muy bien que hay personas que la diabetes no fue ocasionada por ellos mismos, porque hay unos que por susto. Yo tengo una tía que tenía 20 años de no ver a su hija, estaba acá en Estados Unidos y fue tan grande la emoción que cuando la vio salir del aeropuerto, mi tía se desmayó. Ya mi prima ya no pudo otra ni abrazarla, la sacaron y se la llevaron. Jamás mi tía había sido diabética, pero se le desarrolló de tanta emoción de poder ver a su hija. Yo lo sé, pero yo también sé, hermanos, que hay enfermedades que nosotros mismos nos provocamos. No comer sano, saltar en lugares peligrosos. Mucha gente dice, pero si él es cristiano, ¿cómo fue que le dieron un balazo en la discoteca? Y no me vaya usted a decir, evangelizando andaba, pastora. Es que yo fui a evangelizar a la discoteca. No, hay lugares donde un cristiano ya no debe de poner un pie. Amén. Porque debemos de tener ese olfato espiritual de saber que ese lugar no me conviene. Ahí venden droga, ahí hay reunión de droga, puede haber un encuentro de pandillas y me puede pasar algo. Y después decimos, es que fue Dios. Manejemos con prudencia, manejemos. No puedo manejar yo, pero les doy el consejo. Maneje con prudencia. Mucha gente dice, yo no sé por qué pasó el accidente, si él venía solo. Y iba en una vía que estaba sola. Entonces, ¿a qué velocidad iba? A 80. Suavecito. No, él se provocó eso, pero te voy a decir algo. ¿Crees que aún siendo enfermedades provocadas por nosotros mismos, Dios las puede curar? Amén. Ahora, ¿cómo lograr nuestro milagro? Hermana iglesia amada, ¿usted cree que el Dios de lo imposible sigue haciendo milagros? Amén. ¿Usted cree que ese Dios al que usted le sirve aún es capaz de levantar a aquellos que médicamente los doctores dicen que ya no hay esperanza? ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer?
¿Usted cree que aquella mujer a la que le llaman estéril puede llegar a tener hijos? Sí, sí puede. Porque el Dios de ayer, el Dios de Moisés, sigue siendo el mismo Dios ahora en este tiempo y lo seguirá siendo. El detalle es, ¿cómo puedo lograr mi milagro? Como el paralítico de Betesda, que nunca dejó de ir al estanque. O sea que durante 38 años él estuvo ahí, perseverante. O sea, si tú y yo deseamos un milagro, debemos de ser perseverantes, no rendirnos y no hacerle caso al contrario. Porque muchas veces, y no me dejará mentir, que aquí hay personas que han hecho una promesa: Señor, si tú me concedes esto, yo voy a hacer tantos ayunos, yo voy a hacer tantas vigilias. Pero cuando ya llevan 5 vigilias o ya llevan tantos ayunos y el milagro no viene, dejan de hacerlo. ¿Por qué? Porque se fue la perseverancia, se fue la confianza. En cambio, este paralítico de Betesda, llegó su tiempo. ¿Era imposible para él? Sí, estaba imposible porque era paralítico. Dice que las aguas, cuando el ángel bajaba y las aguas se movían, el primero que se tiraba al estanque era sano. Pero el pobre era paralítico. Dígame usted, ¿podía ganar? No, estaba difícil. Pero viene y el maestro se acerca y le pregunta, le cuenta su vida y le dice: ¿tú quieres ser sano? Qué pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces, toma tu camilla y vete. ¿Lo levantó? Sí, lo levantó. La mujer de flujo de sangre se abrió paso para su milagro. Tienes que aprender a abrirte paso para tu milagro. La mujer de flujo de sangre no dice que su esposo iba con ella, ni dice que sus hijos iban con ella. Iba sola. Pero en su mente estaba y decía: si yo toco aunque sea el borde del manto del maestro, yo voy a ser sana. Y se abrió paso porque el maestro, la gente lo apretaba, entonces tuvo que abrirse paso. Necesitas abrirte paso tú mismo a tu milagro. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque hoy en día hay mucha gente que se ha acomodado. Busca al ayunador de la iglesia. Vigila entre los hermanos quién es el que ayuna. Y llega al oído y le dice: hermano, ustedes dicen que cómo ayuna, yo necesito este milagro. Ajá. El hermano aguantando hambre y tú comiendo a 2 cachetes y quieres un milagro. ¿Sabes del hermano que hace vigilia? Allá vamos con el hermano que hace vigilia, porque ese Dios lo escucha. Y otro error muy grande que yo espero que ustedes no lo cometan: andan buscando a los profetas, saltando de una iglesia. Allá hay otro profeta, voy a ir que me diga qué viene mañana o qué va a pasar. Se saltan a los profetas, buscando a los profetas. Hermano, ¿tú crees que Dios no te puede hablar a ti? Hola. ¿Tú crees que Dios no te puede hablar a ti si lo buscas en espíritu y en verdad? Claro que te puede buscar, claro que te puede usar a ti, pero no. Muchas veces buscamos quien nos abra el paso y no es así. Para yo lograr ser madre, cuando los doctores me decían: tú eres estéril y nunca tendrás hijos porque naciste con un útero al revés, con las trompas enredadas y un vientre estático sin moverse. Humanamente era imposible. Pero no dejé de orar, no dejé de ayunar, no dejé de predicar y no dejé de creer que Dios me haría madre. ¿Me afligía? Sí, me afligía.
Sentía que la menopausia ya me alcanzaba por atrás. Quería que los años no pasaran. Llegué a mis 40 años y yo dije, wow, Señor, ya 40, esto ya está duro. Pero no. El Dios de lo imposible, al verme que yo no me rendía, el enemigo tuvo que huir. Le tuve que hablar al enemigo porque él me hablaba audiblemente. El enemigo me decía, tú no sirves. El Dios que tú predicas no sana. Ese tu Dios te tiene sola y vacía. Pero en esa ocasión me paro y yo le digo a él, donde quiera que estés, yo no te veo, pero donde quiera que estés te diré, con hijos o sin hijos, yo seguiré predicando del Dios que sana, del Dios que salva y del Dios que perdona. Así que te puedes cansar e irte lejos. Y le dio vida a lo que los médicos dijeron que no servía. Hoy tengo un hijo, ya tengo 46 años, entonces mi hijo tiene 6 años. A mis 40 años lo tuve. Pero aún ahí tuve que pelear, aún ahí el enemigo estaba enojado. Me dio trombosis profunda. Médicamente los médicos me dijeron que si yo tenía a mi hijo de parto normal, mi hijo iba a morir. Y si yo tenía a mi hijo con cesárea, la que iba a morir era yo. Me tuvieron que programar la ida al hospital por 7 días. Y recuerdo que ese 17 de febrero llamé al doctor, al cardiólogo que me estaba tratando por la trombosis. Pues esa trombosis provoca, en el momento del parto, me iba a provocar edema pulmonar, derrame cerebral y paro cardíaco. Los coágulos que estaban acumulados en la pierna, en lo profundo, iban a agarrar a cualquiera de estos 3 lados y yo iba a morir. Entonces a las 11 de la noche llamo al cardiólogo y le digo, doctor, quiero hablar con usted. Los ginecólogos dicen que ellos nunca defienden a un niño recién nacido, que ellos votan por la persona adulta y que ellos no me van a hacer cesárea. Y yo quiero decirle algo. Yo soy la mujer más dichosa en este mundo en este instante. Pero si a mí me dicen que al tener a mi hijo normal se va a morir, entonces yo ya no quiero seguir aquí. Y yo quiero que usted convenza a los doctores y les diga que yo firmo mi carta, donde yo me iré feliz porque he concebido y logré ser madre, pero yo quiero que mi hijo viva. Y el doctor entendió mi deseo y fue. Hermano, los médicos no fallaron. En el momento del parto, estando en la cesárea, usted sabe, a las mujeres que lo han pasado solo lo duermen de la cintura para abajo. Uno está despierto. Cuando a mí me ponen esa anestesia, pasó lo que los médicos dijeron. Yo sentí como mi corazón explotó. Pero yo solo recuerdo que pegué el grito más grande que en mi vida yo he dado. Yo solo dije, mi corazón. Y dicen, se nos va. Y me fui. Yo no te voy a mentir de hoyos, no. Solo sé que ese fue el sueño más profundo y más rico de mi vida, que da el deseo de no regresar a la vida, porque es bien rico lo que yo sentí. Ya, después del dolor, cuando yo desperté, me dice el anestesista que estaba a mi cabeza, ¿qué fe profesa? Yo le dije, ¿por qué? Es que usted se nos fue. ¡Oh! Sí, usted murió. Pero el Dios que usted ama le devolvió la vida este día. Y el Dios que hizo el milagro, que esta mujer a la que llamaban estéril y seca esté chineando, corriendo y jugando
con mi hijo desde hace 6 años. Entonces, ¿cómo yo me voy a cansar de decirle al pueblo que nuestro Dios es el Dios de lo imposible? Yo no sé qué es lo que tú estás pasando, y el enemigo te lo está haciendo ver imposible de curar, imposible de ver, imposible de realizar, imposible de transformar, imposible de volverse a construir, quizá el matrimonio, a reconstruir. Pero el Dios del que predicamos sí lo puede hacer. Y este Dios está en este lugar. Y no hay nada imposible. Nada, iglesia. Nada imposible. Y ese Dios quiere que tú camines en lo sobrenatural. Con Dios no se valen las quejas. Con Dios no se valen los berrinches. Con Dios no se valen las manipulaciones. Solo necesitas un corazón contrito y humillado, y tú vas a lograr grandes milagros en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y mientras tú seas la niña de sus ojos, Él hará grandes cosas por ti. Porque Dios a ti te ama. Dios a ti te ama.